malo y no saben del diciembre de ese enero. Muy buenos días con todos los presentes. Hola, mi nombre es Nadine Sandy Ríos Chávez, integrante del Grupo 4 de la Experiencia Curricular de Cátedra Vallejo. En esta oportunidad les vamos a presentar nuestro documental, que es España, aparta de mí este cáliz. Sean todos bienvenidos. A lo largo de la historia del Perú, hemos sentido un profundo orgullo por el poeta y escritor César Vallejo, debido a sus destacadas obras y valiosos poemarios. Sin embargo, ¿cuánto conocemos realmente sobre él? En este documental exploraremos detalles fundamentales de su vida y nos adentraremos en uno de sus poemarios, que es España, aparta de mí este cáliz. Les invitamos a unirse a nosotros en este viaje. Primero empezaremos con la biografía de Vallejo, nacimiento e infancia. César Vallejo, nuestro destacado poeta nacional, vio la luz el 16 de marzo del 1892 en Santiago de Chuco, ubicado en el departamento de La Libertad. Su padre fue Francisco de Paula Vallejo Benítez y la madre fue María de los Santos Mendoza, y era originario del pueblo santiaguino, que nació alrededor del año 1850 y se casó con don Francisco en el año 1869, cuando ella tenía 19 años y él 29. César Vallejo fue el Benjamín de la familia, compuesta por 11 hermanos. Vallejo comenzó su educación en la Escuela Municipal de Santiago de Chuco, donde cursó su primer año, y luego continuó sus estudios los siguientes 3 años en el Centro Escolar número 271. Siempre obtuvo buenas calificaciones sobresalientes, y luego completó su educación secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. La vida universitaria de Vallejo. La vida universitaria de Vallejo fue una época de gran influencia y desorden que marcó su desarrollo como escritor. Empezó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima en el año 1911, donde se destacó como un brillante estudiante y se involucró en actividades literarias y políticas. Durante este periodo inició su producción y publicación de poesía y se integró a grupos políticos y literarios de izquierda. Bueno, yo les voy a hablar sobre el origen de la obra España, aparta de mí este cáliz. Bueno, es un poemario escrito por el poeta César Vallejo en los últimos meses de 1937, encuadrado en el realismo socialista y que fue publicado después de su muerte en 1939. Está formado por un conjunto de 15 poemas, el último de los cuales da el título a esta obra, ¿no? Mi nombre es Daniel Mendoza Giraldo y voy a hacer una pequeña reseña sobre el contexto histórico de César Vallejo Antúnez sobre su poema España, aparta de mí este cáliz. Es un conjunto de 15 poemas creado por el poeta César Vallejo en los últimos meses de 1937, aunque fue publicado después de su muerte en 1939. Este poemario forma parte de su última etapa creativa, distinta pero contemporánea a su serie de poemas humanos. Vallejo concibió esta colección como una obra separada, con su unidad temática centrada más que todo en la guerra civil española, que azotó la península ibérica en 1936. Por lo contrario, en algunas creencias, el poemario ya estaba completamente organizado y preparado para su publicación. Antes del fallecimiento de César Vallejo, en abril de 1938,
desmintiendo la idea que aún estaba en proceso de corrección. Pese a ello, salió a la luz. El poema de César Vallejo titulado España, aparte de mí este cáliz, nos evoca una profunda emoción y angustia porque es conmovedor debido a la intensidad de las emociones que Vallejo nos expresa, mostrándonos su compasión por su propia lucha interna y el conflicto en España, en el contexto de la guerra civil. Además, el poema resulta desgarrador al transmitir un sentimiento de sufrimiento y desesperación causado por la violencia y la injusticia que caracterizaban la guerra. César Vallejo como autor adopta una perspectiva crítica y apasionada a lo largo del poema. Nos critica enérgicamente la violencia y la opresión que presenció en la Guerra Civil Española y cómo estas afectaron tanto a la sociedad como a su vida privada. Vallejo se posiciona firmemente en contra de la opresión y el sufrimiento humano que desencadenan como resultado del conflicto. Su punto de vista es crítico contra la violencia y la degradación de la humanidad que se produce en el contexto de la guerra. En perspectiva personal, apoyo el punto de vista del autor. Considero que el poema refleja una voz valiente y compasiva que se opone a la guerra y a la violencia. El poema nos invita a reflexionar sobre las devastadoras consecuencias de los conflictos armados y el sufrimiento humano que provocan. La sinceridad y la intensidad con las que Vallejo aborda este tema hacen que su punto de vista resulte poderoso y conmovedor. César Vallejo, desde París, sigue paso a paso los acontecimientos que sucedían en España respecto a la política y la Guerra Civil Española. Vallejo vuelve a España a brindar servicios de ayuda logística, la repartición de propagandas y también arengar a sus compañeros que estaban al frente de la guerra. Mientras que poco después, en 1937, España vuelve a la guerra. El bate peruano César Vallejo empieza a escribir versos inspirándose en la agonía, el sufrimiento de ver a muchos hombres muertos por la batalla, pueblos destruidos a causa de bombas que fueron obra de la guerra y una gran parte de España destruida. Esta guerra para César Vallejo da una interpretación fratricida a causa de los franquistas hacia los republicanos que ganaron las elecciones generales en España. A pesar del amor incondicional que sentía Vallejo hacia España, fue lo más apreciado por él hasta el día de su muerte. El afecto sincero que sentía por la madre patria era tan notable y demostrativo que sorprendió a los peruanos, así también a los mismos españoles. Luis Eduardo Valcárcel se sorprendió por la intensidad por la cual Vallejo demostraba su pasión por la España republicana, defendiendo todo lo que se pueda decir o hacer. Por otro lado, la entrevista a Rafael Alberti menciona que Vallejo tenía un amor tan inusual por España que el resto de Latinoamérica. Ese amor era tan apasionado e intenso que escribió España, aparte de mí este cáliz, un libro que cuenta su amor por España, los sucesos acontecidos durante la guerra que se propiciaba en España. Causas de la guerra. Las causas de la Guerra Civil Española se generaron por una monarquía a lo sagrado, que durante la guerra hubo violencia, maltrato y muertes hacia las personas inocentes, que a partir de esas elecciones comenzaron las huelgas y levantamientos políticos. En el año 1936, en Marruecos, cuando llegó la Guerra Civil Española, contribuyó a derivar a la monarquía a lo sagrado, que enfrentó a dos poderosos, lo que es la Iglesia conservadora y el Ejército liberal, pero ninguno de ellos salió un auténtico vencedor, pero también derivaron a personas que fueron favorecidos y que resistieron. Durante la Guerra Civil Española también perdieron sus últimas colonias en América, implementando el sufragio universal y por lo tanto la corrupción electoral fue fortaleciendo más, especialmente en lo que es la Cataluña y Asturias, que derivaron en dos poderosos centros en lo que los anarquistas querían derrotar al régimen de la violencia y maltrato. Su influencia en Cataluña también provocó grandes huelgas y levantamientos en la guerra civil entre las personas. Gracias. El descontento de ciertos sectores públicos españoles y europeos ante el triunfo de las malas manos electivas que fue un partido popular en comicios de 1936
exploramos de manera integral la vida y obra de este destacado poeta peruano. Hemos construido un relato enriquecedor que va más allá de la mera exposición de hechos, sumergiéndonos en la complejidad de la experiencia humana que Vallejo plasmó en su poesía. Hemos trazado los contornos del contexto histórico, centrándonos especialmente en la Guerra Civil Española, que sirvió de telón de fondo para la creación del poema, que ha permitido iluminar facetas poco conocidas de la vida de Vallejo. Al profundizar en el análisis del poema España parte de mí este cáliz, hemos desentrañado colectivamente las capas del significado que Vallejo tejía con maestría. Nuestro documental en equipo ha sido más que una presentación de datos, ha sido un viaje colectivo hacia la comprensión más profunda de César Vallejo como individuo y artista. Este proyecto colaborativo no solo ha honrado a César Vallejo, sino que también ha resaltado la importancia de un enfoque conjunto al explorar la riqueza de la creatividad humana. España, aparte de mí este cáliz, es un poemario escrito por el poeta peruano César Vallejo en los últimos meses de 1937, en acuerdo al realismo socialista, que fue publicado después de su muerte en el 1939. Está formado por un conjunto de 15 poemarios, ya que el tipo de española, Vallejo vivió en primera persona y expresa el dolor y la indignación ante la barbarie de la guerra. También expresa la solidaridad en el pueblo español. En su obra importante de la literatura peruana y universal, El testimonio de la barbarie es una guerra, y en cuanto a la solidaridad y la esperanza, es el testimonio de honor y guerra. Vallejo vivió la guerra, y sus obras reflejan el pavor y el salvajismo sobre la guerra española. El poema fue utilizado en importantes y impactantes descripciones sobre la guerra, en la imagen sobre los niños muertos entre las calles, un canto de solidaridad y la esperanza. Vallejo expresa más que todo la solidaridad en el pueblo español, ya que discutieron sobre la libertad y la democracia. En particular, el poemario Aparte de mí este cáliz es un poema desgarrador que expresa el dolor y la angustia ante la guerra. El poema se dirige a España como si fuera una madre que ruega la injusticia ante la guerra para que proteja ante honor de la guerra. Y el poema está escrito en versos libres que utilizan un lenguaje silencioso y directo, que quería llegar al lector de una forma silenciosa y directa para que puedan ser accesibles, para poder transmitir el poema de una manera más clara.